Imagina una voz que se cuela en la penumbra de tu habitación, suave como el roce de las sábanas contra la piel, pero cargada de un misterio que te mantiene despierto. Durante 2 meses exactos, como si el universo hubiera marcado un ritual en el calendario invisible de mi vida, mi hijo me llamaba todas las tardes a las 8:30 en punto. Su voz, siempre la misma, se desplegaba como una hoja de otoño. «Mamá, ¿estás del todo sola?». Si le confesaba mi soledad con un suspiro resignado, el teléfono se convertía en un abismo silencioso, un clic seco que dejaba resonando solo el latido de mi corazón en la quietud de la casa. Si, en cambio, mencionaba una presencia, un amigo, una vecina, incluso un recuerdo que cobraba forma en la charla, su tono se tensaba como una cuerda de guitarra a punto de romperse, exigiendo detalles con una urgencia que me erizaba la piel. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hace en nuestra casa a esta hora? ¿Confías en ella? Anoche, por un impulso que aún hoy me parece un susurro del destino, decidí romper esa cadena etérea, esa danza de sombras que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Le dije que sí, que estaba sola como un faro en la niebla, aunque no lo estuviera en absoluto. Jamás imaginé que esa mentira piadosa, nacida de un instinto maternal tan antiguo como las estrellas, sería el puente frágil que me salvaría de un abismo sin fondo, de perder no solo mi hogar, sino el último hilo que me ataba a la luz. Pero antes de que nos sumerjamos en este relato, que ha tejido arrugas nuevas en mi alma y ha coloreado mis sueños con tonos grises y dorados, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué horizonte lejano me oyes? ¿Desde una playa caribeña donde el mar besa la arena o desde una ciudad que bulle como un corazón acelerado? Me llena el alma saber que estas palabras cruzan océanos y cordilleras para llegar a ti, como un abrazo inesperado en la distancia. Me llamo Carmen López, tengo 55 años y habito una casita humilde enclavada en las colinas ondulantes de Querétaro, donde el aire siempre lleva el perfume terroso de la tierra después de una lluvia fugaz y los jacarandas estallan en nubes moradas que parecen salidas de un sueño de poetas olvidados. Es un rincón sencillo, con paredes encaladas que guardan ecos de risas pasadas y un patio trasero donde cultivo rosales rebeldes que se enredan en las rejas como si quisieran escapar hacia el mundo. Hasta hace apenas unos suspiros de tiempo, juraría ante los altares de mis ancestros que conocía cada recoveco del corazón de mi único hijo, Diego. Con sus 33 primaveras a cuestas, siempre fue el soñador silencioso de la familia, el que prefería perderse en los laberintos de un libro de poesía bajo la luz mortecina de una lámpara, en lugar de unirse al bullicio de las fiestas donde el tequila fluye como ríos caudalosos. Éramos como 2 ramas entrelazadas de un mismo árbol antiguo, unidos por el viento caprichoso de los recuerdos, compartiendo silencios cómodos que hablaban más que cualquier palabra. Podíamos pasar horas en la cocina, yo amasando tortillas con manos curtidas por el tiempo, él contándome anécdotas de su oficina con esa sonrisa ladeada que heredó de su padre, mientras el aroma del comino y el chile se elevaba como una oración humeante. Pero todo ese tapiz delicado se resquebrajó, hilo por hilo, cuando mi esposo, Roberto, nos dejó hace 6 años, víctima de un cáncer voraz que se lo tragó sin piedad, como un lobo que acecha en la oscuridad. Fue un adiós brutal, repentino. Una mañana lo encontré doblado en el jardín, con la podadora aún en la mano, y el mundo se tiñó de un gris perpetuo. Al principio, el duelo nos tejió más cerca que nunca, como si el dolor fuera un hilo grueso que nos unía en su crudeza. Compartíamos cenas a la luz titilante de velas improvisadas, reviviendo sus chistes tontos, esos que siempre terminaban en carcajadas ahogadas por lágrimas. O paseábamos por el mercado al atardecer, donde el sol derramaba oro sobre los puestos de frutas maduras.
Diego se convertía en mi ancla, cocinando mis platillos favoritos con una precisión casi ritual, como si cada cucharada de mole fuera un bálsamo para nuestras heridas abiertas. Pero poco a poco, como el agua que erosiona la piedra sin que uno lo note, Diego se replegó en sí mismo, cerrándose como una almeja ante la marea alta. Se volvió mi sombra protectora, un guardián incansable que escudriñaba mis gastos con el ojo agudo de un halcón, cuestionaba mis caminatas solitarias por el sendero empedrado que lleva al centro del pueblo, y sobre todo, parecía poseído por una obsesión profunda con mi aislamiento, como si la soledad fuera un monstruo al acecho. El mundo es un lobo disfrazado de cordero para mujeres como tú, mamá, murmuraba en voz baja durante nuestras tardes de té, con una mirada que me envolvía en un manto de calidez protectora y a veces de un fulgor más oscuro, indefinible, que me hacía dudar de si era cariño o algo que se retorcía en las profundidades de su ser. El telón de esta historia, tejida con hilos de misterio y temor, se levantó una tarde de mayo que aún recuerdo con la claridad de un sueño vívido. Yo me había perdido en el aroma reconfortante de un té de hierbabuena, infusionado con hojas frescas del jardín, mientras hojeaba un fajo de cartas antiguas de Roberto, esas misivas amarillentas que aún conservaban el leve rastro de su colonia de sándalo, un perfume que evocaba domingos perezosos y promesas susurradas al oído. El teléfono trinó de pronto como un pájaro inquieto que irrumpe en la quietud, rompiendo el velo de mis memorias. Diego parpadeaba en la pantalla, su nombre iluminado como una estrella fugaz. «Mamá, ¿estás sola ahí?», soltó sin más preámbulos, su voz un susurro urgente que cortó el aire como una navaja afilada. Me quedé con la taza suspendida a medio camino de mis labios, el vapor danzando como fantasmas etéreos. ¿Qué pregunta tan extraña es esa, mi cielo? Por supuesto que sí, sentada aquí con mis recuerdos y el silencio por compañía. ¿Qué te inquieta tanto? Hubo un silencio del otro lado, un vacío que se estiró como una eternidad, y luego un corte limpio, un clic seco que me dejó con el eco de mi propia respiración acelerada resonando en la habitación. Marqué de vuelta con dedos temblorosos, pero la llamada cayó en el vacío indiferente de la contestadora, esa voz robótica que repetía su mensaje genérico como un mantra vacío. Le envié un mensaje, suave como una caricia en la mejilla. «¿Estás bien, hijo mío? Me has dejado con el alma en vilo, colgando de un hilo». Nada. El silencio se convirtió en un compañero pesado esa noche, y dormí a ratos, perseguida por sueños donde Diego se perdía en un bosque de niebla, llamándome desde lejos. Al atardecer siguiente, a las 8:30 exactas, como si un reloj interno lo impulsara con precisión quirúrgica, el ritual renació de sus cenizas. El teléfono vibró sobre la mesa de madera, y su voz surgió de nuevo, idéntica, implacable. «Mamá, ¿estás sola?» «Sí, Diego, aquí estoy, con el viento susurrando en las hojas del jacaranda. Pero dime qué pasa por esa cabecita tuya. Me estás robando la paz con estos enigmas». Otro clic, y el vacío otra vez. Al tercer día, cansada de ceder ante el misterio como una hoja al viento, decidí no jugar más su juego invisible. Llamé a mi comadre Lucía, esa alma generosa y de brazos abiertos, que siempre llega trayendo el olor embriagador a pan de muerto recién horneado, con sus canas plateadas y esa risa que parece un bálsamo para el alma. La invité a un chocolate espeso y humeante, de esos que se preparan con canela y un toque de vainilla para charlas sin fin que disipen las sombras. Cuando el aparato vibró esa noche, contesté con una sonrisa fingida que intentaba ocultar el nudo en mi garganta. «No, hijo, Lucía me hace compañía con su charla alegre y su pan calentito». Hubo una pausa, un silencio que se cargó de electricidad, y su voz salió rasposa, como grava crujiendo bajo los pies de un caminante nocturno. Solo ella, nadie más extraño rondando, las luces bien apagadas, las puertas firmes como un juramento, todo en su lugar, mi niño querido. ¿Qué sombra te persigue con tanta saña?
Nada, solo cuídate, mamá. Buenas noches. Colgó, pero dejó tras de sí un suspiro largo, profundo, que me erizó la piel como el roce inesperado de una brisa de otoño en pleno verano, un sonido que se clavó en mi memoria como una espina dulce y punzante. De ahí en adelante, el patrón se enraizó en mis noches como una raíz caprichosa y tenaz, alimentándose de la rutina hasta volverse parte de ella. Llamada tras llamada, fiel como el sol que se hunde en el horizonte, pintando el cielo de rosas y naranjas. Si admitía mi vacío con honestidad cruda, se evaporaba cualquier posibilidad de charla, dejando solo el zumbido del teléfono como un insecto moribundo. Si evocaba una visita, real o inventada, el interrogatorio se desplegaba sutil como un detective operando en las sombras de una novela negra. Nombres, intenciones, detalles que yo tejía sobre la marcha para calmar su inquietud. En nuestros encuentros de fin de semana, que se habían convertido en un bálsamo para mi corazón, Diego llegaba puntual con cajitas de dulces de leche artesanales, mi perdición absoluta, envueltas en papel crujiente que olía a infancia lejana. Intentaba desentrañar su enigma entre sorbos de café y mordiscos compartidos, mirándolo a los ojos con esa ternura que solo una madre puede invocar. Hijo, estas llamadas me dejan con el alma revuelta. ¿Es el trabajo? ¿Algún peso que cargas solo? Pero él danzaba alrededor de la verdad como una hoja en el viento, con respuestas evasivas que flotaban en el aire. Es el cariño de un hijo, mamá. Eres mi mundo entero, mi faro en esta tormenta que llamamos vida. Solo quiero saber que estás a salvo. Se lo conté a Lucía una mañana luminosa, mientras pelábamos naranjas en su patio empedrado, el jugo pegajoso adhiriéndose a nuestros dedos como un secreto compartido, y el sol filtrándose a través de las hojas de un limonero que goteaba frutos maduros. Ella arrugó la frente, pensativa, con esa sabiduría de mujer que ha visto pasar más inviernos que yo. Huele a un nudo apretado en el pecho, Carmen, como esas tormentas que se cuecen en silencio bajo cielos claros. ¿No debería ver a alguien que entienda el alma, un terapeuta que desate esos hilos enredados? Se lo propuse a Diego con toda la ternura del mundo, en una de esas tardes donde el sol se derramaba dorado sobre el jardín, pero lo despachó con una risa ligera, casi infantil, que no llegaba a sus ojos. Estoy entero como un roble, mamá. Es solo el ajetreo del día a día, las cuentas que no cuadran y el mundo que gira demasiado rápido. Los días se deslizaron como arena fina entre los dedos de un reloj de arena, y el ciclo se volvió mi compañero invisible, un susurro constante que me acompañaba incluso en sueños. Empecé a notar anomalías sutiles en la casa, como grietas en un espejo que reflejan realidades distorsionadas. Un libro de poesía de Neruda mal colocado en la estantería, con sus páginas dobladas en un ángulo que yo jamás habría permitido. El cerrojo de la ventana trasera con huellas frescas, leves raspaduras como si dedos invisibles hubieran probado su resistencia una y otra vez. Un jarrón de cerámica, heredado de mi abuela, torcido en la repisa del comedor, como si una mano apresurada lo hubiera rozado en la oscuridad. ¿Era mi imaginación tejida de miedos infundados y noches de insomnio? ¿O esas llamadas nocturnas me estaban tejiendo una red de dudas, un velo que distorsionaba la realidad cotidiana hasta volverla un laberinto de sombras? Hacia finales de junio, cuando el calor del verano se volvía pegajoso como miel derramada y las cigarras cantaban su sinfonía incansable en las tardes, Diego se presentó un domingo radiante con un ramo de margaritas silvestres recogidas en algún prado olvidado, sus pétalos blancos como promesas puras y un fajo de papeles bajo el brazo, enrollados con la precisión de un contable. Mamá, miremos tus cuentas con calma. Tú eres la reina indiscutible de las flores y los rosales que desafían al viento, pero los números, déjame ser tu escudo, tu guardián en este mar de cifras. Con su carrera en finanzas,
siempre había sido el guardián natural de los equilibrios familiares, el que equilibraba presupuestos como un malabarista con pelotas de cristal. Nos sentamos en la mesa de la cocina, bajo la luz suave que se filtraba por las cortinas de lino, y hojeamos extractos bancarios con el aroma de café recién molido envolviéndonos como un abrazo. De repente, soltó su propuesta como quien deja caer una hoja seca en un estanque sereno. Esta casa es un sueño demasiado grande para ti sola, mamá, un elefante blanco que te pesa en los hombros. Y si la cambiamos por un nido acogedor en León, cerca de mí, donde las calles son más anchas y los vecinos más vigilantes, más luz natural, más guardianes invisibles para tu paz. Me quedé quieta, el corazón latiendo como un tambor lejano en una ceremonia ancestral, el aire cargado de un silencio que pesaba como plomo. Adoro este refugio con una pasión que roza lo sagrado. El huerto trasero, donde siembro sueños en forma de tomates jugosos y hierbas aromáticas que curan el alma. Los crepúsculos que bañan el cielo en rosas suaves y dorados ardientes, pintando las colinas como un lienzo de impresionista. Las risas compartidas con Lucía al atardecer, sentadas en sillas de mimbre con tazas de atole en las manos, tejiendo chismes y confidencias como abuelas alrededor de un fuego. No, hijo mío, aquí tejí mi vida con tu padre, pétalo a pétalo, recuerdo a recuerdo. Cada rincón guarda su risa, su mano en la mía. No me desprendo de esto como de una piel vieja. Por un instante fugaz, sus ojos se nublaron como un cielo de tormenta repentina, una vorágine de impaciencia contenida, salpicada de un fulgor salvaje que no supe nombrar como el reflejo de un fuego distante, antes de aclararse en una sonrisa tejida a mano, cálida pero frágil. Solo busco tu paz, mamá, tu serenidad en un mundo que muerde sin aviso. Pero en ese parpadeo de vulnerabilidad vislumbré a un forastero disfrazado de mi hijo, un extraño que me observaba desde las profundidades de sus pupilas. Mi Diego, el de las sonrisas fáciles y los abrazos espontáneos, ¿a dónde habías volado en silencio, dejando solo esta cáscara de preocupación obsesiva? En julio, cuando el sol se volvía un horno implacable y las tardes se estiraban perezosas como gatos al sol, harta de enigmas que me robaban el sueño y me dejaban con ojeras como mapas de ríos secos, coloqué ojos discretos en las esquinas de mi mundo, cámaras ocultas que velaban como guardianes mudos y fieles. Una en el corredor angosto, donde las sombras jugaban a esconderse, otra en el comedor con su mesa de roble marcada por años de cenas familiares. No se lo susurré a nadie, ni siquiera a Lucía, que me habría envuelto en consejos maternales y abrazos de lana tejida. Las llamadas persistían, implacables en su puntualidad, y yo jugaba con las respuestas como una niña con hilos de colores. Un día la verdad cruda de mi soledad, que lo hacía colgar como un pájaro herido. Al siguiente, una compañía inventada. El cartero se quedó charlando de sus rutas, que enredaba su voz en preguntas ansiosas. Su tono solo se agitaba como hojas en vendaval cuando tejía mentiras sobre visitas, revelando grietas en su armadura de calma. Una madrugada de agosto, con el café humeando en la taza como un viejo amigo fiel y el alba tiñendo el cielo de púrpura tímida, el pasado me alcanzó en píxeles fríos y acusadores. A la 1:40 de la noche, una figura envuelta en sombras profundas abrió la puerta de servicio con una llave que giró suave como un secreto compartido. Se deslizaba por los pasillos como humo de incienso, etérea y decidida, directo al estudio, revolviendo mis cartas y documentos con una familiaridad que helaba la sangre, como quien busca un tesoro enterrado en las arenas del tiempo. El porte atlético, el paso medido y seguro. Diego, inconfundible como el latido de mi propio corazón. Rebobiné el hilo del tiempo en la pantalla, el cursor danzando como un fantasma, y el horror se desplegó. 5 visitas esa semana.
todas nocturnas y sigilosas, chequeando mi sueño con pasos de felino, hurgando papeles con manos que temblaban levemente, a veces solo posado en la penumbra del salón, inmóvil como una estatua de sal, los ojos perdidos en la nada. ¿Qué tesoros codiciaba en la oscuridad? ¿Por qué esa obsesión con mi vacío como si mi soledad fuera una llave a un cofre prohibido? Esa velada de revelaciones, cuando el teléfono cantó su himno a las 8:30 con la precisión de un metrónomo, respondí con el pulso acelerado como un río en crecida. Sí, hijo, estoy sola como una estrella perdida en el vasto cielo nocturno. Clic, y el silencio otra vez. Pero no lo estaba, no en absoluto. Valeria, mi confidente de décadas, abogada con el corazón de un poeta errante y el café amargo como la vida misma, su cabello negro, salpicado de hilos plateados, su risa que podía disipar nubes, se acurrucaba a mi lado en el sofá raído, demudada por las imágenes granuladas que parpadeaban en la pantalla de mi laptop. Carmen, esto es un laberinto de espinas y sombras. Tu propia sangre colándose como un ladrón en el santuario que llamas hogar. ¿Qué demonios lo impulsa? Nos miramos en silencio, el aire cargado de un temor palpable, y juramos velar esa noche como centinelas en una fortaleza asediada. A las 9:15, cuando la luna se alzaba pálida como un testigo mudo, el pestillo trasero gimió como un lamento ahogado. Nos guarecimos en el ropero del dormitorio principal, el aliento contenido en el pecho como un secreto demasiado pesado, espiando por una grieta en la puerta de madera que olía a cedro viejo. Diego avanzó como un susurro del viento, rozó el umbral del pasillo sin entrar, merodeó el estudio en busca de secretos ocultos, el crujir de los cajones como un suspiro de traición. Volvió sobre sus pasos, se plantó ante mi puerta entreabierta como un verdugo ante su destino. Mamá, invocó bajito, su voz un hilo de seda rasgada, empujando la madera con lentitud felina. La luna, traicionera, lamía su rostro a través de las cortinas entreabiertas. Ojos huecos, fríos como el acero de una daga, sin el brillo juguetón del niño que arrullé en noches de fiebre, sin el calor del joven que me abrazaba en cumpleaños olvidados. Rozó las sábanas vacías con dedos que vacilaron un instante, un ceño fugaz cruzando su frente como una nube pasajera, y se desvaneció pasillo abajo, murmurándome el nombre como una oración profana. Escudriñó el resto de la casa con pasos apresurados, abriendo armarios y chequeando rincones como un cazador en su territorio, antes de huir por donde había venido, dejando tras de sí un silencio más pesado que la noche misma. Emergimos del escondite temblando como hojas en otoño, el corazón martilleando contra las costillas. Autoridades, sin demora alguna, instó Valeria, sus dedos ya danzando sobre el teclado de su teléfono con la precisión de una pianista en concierto. Un aliento, solo un aliento, supliqué, las lágrimas rodando como perlas rotas por mis mejillas surcadas por el tiempo. Es mi raíz, mi sangre. Tal vez deudas lo ahogan como un río en avenida, o sombras químicas lo consumen desde dentro. Debe haber un porqué, un hilo que lo explique todo. Valeria me miró con ojos de tormenta serena, su mano apretando la mía como un ancla en la marea. O tal vez seas el blanco de su tormenta, Carmen. Llamadas como anzuelos afilados, sombras en la noche que se cuelan como ladrones, presiones sutiles para vender el alma de esta casa. Huele a un velo oscuro, a un plan que se teje en la penumbra. Cedí a la denuncia con el corazón hecho trizas, pero rogué un día de gracia para mirarlo de frente, para desentrañar el enigma en sus ojos antes de que el mundo lo juzgara. Valeria consintió a regañadientes con la promesa solemne de no soltar mi mano ni un instante. Ella velaría esa noche en mi casa, acurrucada en el sofá con una manta tejida por mi madre, y al despuntar el alba lo buscaríamos en un café neutral del centro, bajo el sol público y los ojos indiferentes de extraños,
donde las palabras fluyeran con menos riesgo. Esa noche, sin un ápice de descanso, desilvané los meses en mi mente como un tapiz desarmado. El quiebre profundo tras la partida de Roberto, cuando el duelo nos dejó como cascarones vacíos, o el divorcio de Diego de Sofía hace 20 lunas llenas, una ruptura que lo dejó con ojeras profundas y una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Dolía como un moretón viejo, sí, pero no lo quebraba hasta este punto de obsesión. Al despuntar el sol, con sus rayos filtrándose como dedos dorados por las persianas, llamé a su bufete de asesores financieros, un lugar de oficinas relucientes en el corazón de la ciudad donde él había escalado como una enredadera ambiciosa. La secretaria, una joven de voz dulce que me conocía de las posadas navideñas llenas de ponche y villancicos, vaciló al otro lado de la línea, su tono teñido de piedad. Doña Carmen, Diego dejó el puesto hace 5 meses, justo en mayo, fue complicado. El suelo se hundió bajo mis pies como arena movediza, el mundo girando en un torbellino de incredulidad. 5 meses, el nacimiento exacto de esas llamadas espectrales. ¿Motivo, por favor? ¿Qué lo impulsó a irse? Inquirí, mi voz un hilo de cristal a punto de romperse. Enredos en las finanzas, señora. Hable con el patrón, el señor Arturo. Él lo explicará mejor. Colgué, mareada como si hubiera bebido un vino demasiado fuerte, y miré a Valeria, que había escuchado cada palabra con el ceño fruncido. A su morada, ahora mismo, necesito respuestas. Peligroso como caminar sobre brasas, advirtió ella, su mano en mi hombro como un talismán. Sale a remar los jueves por la mañana, a ese lago artificial en las afueras. Hoy es jueves, ¿no? En el camino serpenteante hacia su torre de apartamentos en el bullicio del centro, con el coche devorando kilómetros de asfalto caliente y el viento colándose por la ventanilla como un susurro conspirador, invoqué a Arturo desde mi teléfono. Su timbre salió grave, como el rumor de un viejo roble en la tormenta, cargado de un pesar que se palpaba a través de las ondas. Carmen, perdona el silencio que te he impuesto. Diego era luz pura en esta oficina, un talento que brillaba como estrella fija, pero jugó con fondos ajenos, confesó todo en una noche de lluvia torrencial. Los clientes, por respeto a Roberto y a ti, prefirieron el olvido a cambio de devolución inmediata y un adiós discreto. Lo cubrimos como un secreto familiar, para no manchar su nombre. Colgué. El mundo un torbellino de náuseas y traición. El paisaje urbano borroso, a través de lágrimas contenidas. Mi hijo, el de la palabra firme ante la cruz de su padre en el cementerio, jurando integridad eterna. ¿Tramposo? ¿Un ladrón en las sombras de su propia vida? Estacionamos cerca de su edificio moderno, con fachadas de vidrio que reflejaban el cielo como espejos rotos, y usamos la llave de auxilio que él me había dado años atrás, un regalo irónico para tormentas inesperadas. El espacio era un lienzo en blanco, estéril como un hospital, deudas apiladas en la mesa de centro como hojas secas de un árbol marchito, facturas susurrando penurias financieras que olían a desesperación. En la alcoba principal, con su cama deshecha como un mar revuelto, Valeria desenterró un legajo polvoriento de mis reliquias personales. El acta de propiedad de la casa, saldos bancarios detallados con números que bailaban como fantasmas, el seguro vitalicio de Roberto, un caudal inmenso a mi vera, un legado que él había tejido con sudor y sueños. Esto es lo peor, dijo Valeria, desdoblado un folio con manos temblorosas. Un poder notarial con tu trazo exacto. Engaño maestro, Carmen. Podría desprenderte de todo, casa, ahorros, sin un eco de tu voz en el proceso. El estómago se me revolvió como un río en tormenta, un nudo de bilis subiendo por la garganta. Entre las hojas amarillentas, un recorte periodístico doblado con cuidado enfermizo, una dama anciana ida por un escape de monóxido en Morelia, su vástago heredando fortunas tras una desdicha accidental que la policía olfateaba con sospecha.
¿Azar puro o un mapa siniestro? Lo guardé en mi bolso con dedos fríos, el temor arañándome el pecho como garras invisibles. En el aseo adjunto, con azulejos blancos que reflejaban la luz cruda como un interrogatorio, hallamos viales de elixires alineados como soldados, sedantes ordenados por un médico, sus etiquetas proclamando paz temporal, y otros velados en misterio, genéricos y sin rostro. Capturé sus sellos en mi lente con pulso errático, el flash iluminando la penumbra como un relámpago. Suficiente por hoy, decretó Valeria, el tiempo en su reloj marcando la urgencia como un tambor de guerra. Regresará en cualquier suspiro y no queremos un enfrentamiento en su terreno. En el armario empotrado, oculto tras abrigos que olían a naftalina y recuerdos, un cofre de madera sencilla, útiles de herrero relucientes, desarmadores finos como agujas, pinzas que mordían el metal, un frasco de cristal con un néctar claro como agua de manantial y pergaminos garabateados con dosis de sueños profundos, instrucciones para letargos que prometían olvido. Ni un roce ni un aliento, mandó Valeria, envolviéndolo en un pañuelo de seda con la delicadeza de quien maneja dinamita. Lo desciframos en manos expertas. Entonces, el sonido traicionero de una llave en la cerradura frontal, un giro que resonó como el veredicto de un juez. «Huye, por tu vida», exhalé en un susurro ahogado. Salimos por el vano estrecho al andamio de auxilio, descendiendo peldaños oxidados que crujían como huesos viejos bajo nuestro peso. El viento de la ciudad azotándonos el rostro como un latigazo. Abajo, en la calle atestada de claxones y peatones apresurados, oímos el vidrio de la ventana azotado con furia. Nos vio, su silueta recortada contra la luz como un espectro vengador. Corrimos al vehículo aparcado en doble fila, el motor rugiendo a vida bajo las manos de Valeria. En el espejo retrovisor, Diego emergiendo del lobby, su voz cortando el aire como un grito primordial. «Mamá, permíteme desatar el nudo, explicarte todo». Valeria aceleró, dejando atrás su silueta menguante en el tráfico caótico, el corazón latiéndome en los oídos como un trueno lejano. ¿Rumbo a qué puerto en esta tormenta?, pregunté, la voz quebrada. Al taller de un sabio alquimista que me debe favores. Luego, directo a la justicia, sin pausas. Invoqué a Lucía desde el asiento del pasajero. Mi voz un hilo tembloroso pidiendo que custodiar mi nido en las colinas. Ve, por favor, y chequea cada sombra. Tengo el alma hecha pedazos. En el laboratorio improvisado de un viejo amigo de Valeria, un sótano fresco en las afueras con estanterías repletas de matraces y libros polvorientos que olían a conocimiento arcano. El aliado, un alquimista emérito llamado Ramiro, con gafas gruesas y manos manchadas de tintas eternas, tomó el elixir con reverencia. Mezcla sutil de letargos barbitúricos y opiáceos sintéticos, tejida con maestría oscura, murmuró tras un análisis que pareció eterno, el microscopio zumbando como un insecto diligente. En dosis leves, induce sueño suave, confusión como niebla matutina. En exceso, un abrazo eterno, letal y escurridizo. Escapa a ojos comunes en la muerte, disfrazada de accidente mundano. Mi aparato vibró en ese instante como un presagio, y era Lucía, su voz teñida de urgencia. «Carmen, paz aparente en tu hogar, pero bajo el lecho del aposento. Un enigma mecánico, un hilo conectado a algo siniestro». Volamos de vuelta por carreteras que se curvaban como serpientes. El sol del mediodía implacable en el parabrisas. Lucía nos llevó al aposento con pasos cautelosos. El aire cargado de un olor metálico a gas contenido, un artilugio menudo, un temporizador digital con números rojos como sangre, unido a un conducto fino que serpenteaba hasta el caldero de gas en la pared. Reloj para las 3 antelucanas, programado con precisión diabólica, jadeó Valeria, arrodillada, examinándolo con la luz de su teléfono. Como el eco macabro del recorte periodístico,
La dama de Morelia, ida en su sueño por un escape fortuito. Justicia, sin pausa ni misericordia, ordenó Valeria, invocando guardianes con un dedo firme en el teclado. Mi teléfono trinó en ese momento como un verdugo anunciando su llegada. Diego, su nombre parpadeando como una advertencia. Altavoz, y su voz surgió calmada, demasiado calmada, como el centro de un huracán. ¿Qué tejías en mi refugio, mamá? ¿Por qué husmear en sombras que no te conciernen? Angustia por ti, hijo mío, solo angustia pura como el agua de manantial, respondí, la voz un puente tembloroso sobre el abismo. ¿Angustia? ¿Por qué, si el tapiz era perfecto, hilado con cuidado para nosotras? El puesto perdido hace meses. Engaños en las arcas de tu oficina. Sombras en mi puerta a medianoche. Desenreda este nudo, Diego, por piedad. Pausa larga, como un aliento contenido. No debiste indagar, mamá. Hilaba salvación para las dos, un velo protector contra el mundo. ¿Salvación? ¿Mi fin por el caudal del seguro, por la casa que es mi piel? Risa seca, amarga como bilis. Cuidado, el orbe devora a solas como tú, viudas desprotegidas, como esa de Morelia, ida en su paz falsa. Silencio total, un vacío que succionaba el aire. El gas, el néctar en el frasco, tuyo, todo tuyo. No lo capta el velo, hilados unidos en una red mayor. Culminaré esta noche. Únete a mí, mamá, y seremos libres. Cortó abruptamente, dejando un eco de rabia y locura que reverberó en la habitación. Valeria, Lucía y yo nos miramos con ojos enredados en terror compartido, el aire espeso como miel. Delirio puro, un torbellino en su mente, murmuró Valeria, su mano en mi hombro. Guardianes llegaron minutos después, uniformes oscuros irrumpiendo como sombras vivientes. Desarmaron el velo mecánico con herramientas precisas, capturaron ecos fotográficos de cada detalle, tomaron declaraciones que fluían de mis labios como un río desbordado. Búsqueda inmediata por acecho mortal, intento de homicidio premeditado, dictaron con voces profesionales, pero sus ojos traicionaban piedad por la madre rota ante ellos. Más precisa alma curadora, señora. Esto huele a abismo mental. Me acogí temporalmente en el hogar de Valeria, un rincón custodiado en las afueras de la ciudad donde las bugambillas trepan por las paredes como enredaderas de esperanza indomable, sus flores rosadas cayendo como confeti en tardes perezosas. Su compañero, un artesano de paz con manos firmes y ojos que veían más allá de las palabras, me envolvió en infusiones de tila caliente, su aroma floral disipando las sombras como incienso sagrado. Un mensaje de Diego llegó esa noche, parpadeando en la pantalla como un fantasma. Te hallaré, mamá. Te libraré de las sombras que te acechan, aunque tenga que tejer el velo yo mismo. La policía lo buscó con denuedo, su rueda varada en un sendero polvoriento al borde de la carretera. Él disuelto en bruma como humo de fogata apagada. Vecinos susurrando avistamientos fugaces, noches de vigilia eterna, ecos de susurros pasados revoloteando en mi mente como murciélagos en la penumbra, el sueño huyendo como un ciervo asustado. Al alba de un día que amaneció gris como mi ánimo, un timbre ignoto irrumpió en la quietud. Clínica Alma Serena, centro de sanación mental. Su vástago se rindió ante nuestras puertas hace horas, exhausto y roto, tormenta mental desatada, elixir abandonado en el camino. Teme herir, dice, a quienes ama. Alivio y daga al unísono, alivio por su seguridad, daga por el abismo que lo había engullido. Días después, con Valeria a mi lado como un escudo viviente, el sanador Morales, de mirada como ríos tranquilos que han visto tormentas y han emergido serenos, nos recibió en su consultorio perfumado a lavanda y libros viejos. Esquizofrenia con velo paranoico, un tapiz de alucinaciones que se brotó sutil al principio, post-ruptura con Sofía. Desveló con voz calmada, desplegando gráficos como mapas de un continente desconocido. Delirios focalizados en ti, Carmen.
conspiraciones tejidas en la nada, donde tu soledad es el blanco de lobos invisibles. Juicio en la balanza distante, pero sanación primero. Un camino de meses con medicinas que equilibran la mente como bálsamos para el alma herida. Encuentros aún no. El hilo se deshace en su interior. Necesita tiempo para anudarlo de nuevo. Semanas que se estiraron como gomas elásticas, de círculos de almas afines en salones tenuemente iluminados, donde madres como yo compartían testimonios entre tazas de té y pañuelos embebidos en lágrimas. Páginas devoradas vorazmente sobre mentes en eclipse, libros con títulos como Sombras del alma, que me dejaban con el corazón en carne viva. Un mes más tarde, bajo un cielo de octubre tachonado de estrellas tempranas, lo hallé por fin en la sala de visitas, esbelto como un junco azotado por vientos, ojos como pozos claros donde la niebla se disipaba lentamente. «Mamá», balbuceó, su voz un hilo frágil extendido hacia mí. Abracé su forma delgada, lágrimas mudas como lluvia fina cayendo sobre su hombro, el aroma de desinfectante hospitalario mezclado con el leve rastro de su colonia, un puente al pasado. Todo lo evoco ahora, cada puntada oscura. Lo urdí en la penumbra de mi mente. ¿Cómo pude, mamá? ¿Cómo? La niebla te envolvió, no tú, mi niño. Era un velo prestado, no tu esencia. Desgranó entonces su confesión en susurros entrecortados, como un rosario de perlas rotas, voces que hilaban redes fantasmales en su cabeza, convencidas de que solo mi partida lo aforaría de un mundo conspirador. Las llamadas, un rito desesperado para apaciguar tormentas internas, un talismán contra la oscuridad que lo devoraba. Si decía sola, pausaba el reloj del destino ganando tiempo para el plan. Con compañía, escudriñaba nombres como un centinela, velando por guardianes falsos en mi delirio. Mi falsedad aquella noche. Despertó grietas en el velo, mamá. Te vi con Valeria a través de la puerta, y el mundo se rasgó. Supe el error, el abismo de mi propia creación. Lágrimas entrelazadas, manos unidas como raíces en la tierra, un lazo que la tormenta no pudo romper del todo. Sofía, su antigua llama, que había sido como una hija para mí, invocó una noche de luna llena. Debo deshilvanar el nudo, Carmen. Supe del eclipse que lo envolvió. Nos encontramos en un rincón de café perfumado a vainilla y canela, mesas de madera gastada donde el tiempo parecía detenerse. Confesó con ojos empañados. La separación no fue solo vientos cruzados y desacuerdos mundanos. Diego tejía traiciones mías en su mente, velaba cada cajón, cada susurro. Lo callaba todo, iracundo como un dios herido. Temí su sombra alargada, Carmen, temí por mi luz. Culpa compartida flotó en el aire como humo de cigarro olvidado, pero cierre llegó como brisa fresca. Aún late en mí ese amor torcido. Escríbele una misiva de luz, y yo la guardo para el momento propicio. Su carta, palabras de apoyo tejidas con hilos de perdón, reposa ahora en mi buró como un talismán. Juicio en diciembre, cuando el invierno pintaba las colinas de escarcha plateada, sala rebosante de curiosos y flashes como relámpagos, testigos desfilando como actores en un drama antiguo, sanadores con gráficos irrefutables, Arturo con pergaminos de delirios laborales de Diego, nudos ficticios de traiciones en arcas ajenas. Diego habló ante el tribunal, voz clara como cristal pulido por el río. Dos reinos habitaban mi ser, uno de luz cotidiana, donde funcionaba como el engranaje de una máquina, otro de abismos profundos, donde velaba a mamá de quimeras que solo yo veía, amenazas tejidas en el aire. Acusador, con traje impecable y voz de trueno. Hilo premeditado, razón velada bajo capas de locura. Defensor, pasión en llamas, delirio hilado con maestría patológica, libre de culpa, prisionero de su mente. Fallo cayó como nieve suave, inocente por velo mental impenetrable. Custodia en santuario de sanación, 3 ciclos lunares mínimo.
ecos regulares de evaluación como latidos de un corazón cauteloso, abrazo fugaz en la sala, su aliento cálido en mi oreja. Gracias por no soltar el hilo, mamá, por ver la luz en mi oscuridad. 2 ciclos después, cuando la primavera despierta los jacarandas en explosiones moradas y el aire huele a renacimiento, Diego florece en alas semiabiertas, escapadas guiadas por senderos verdes, pláticas de versos robados a poetas y anhelos humildes como semillas en tierra fértil. Llama cuando el sol lo permite, no en horas fijas dictadas por delirios pasados, sino en momentos robados al día. ¿Florece el huerto con sus tomates rojos como besos, mamá? ¿Has plantado las nuevas semillas que te envié? En mi terraza, bajo la brisa de invierno que susurra promesas de calor venidero, palpo el duelo por la urdimbre rota, dolor por las noches de terror que me robaron el sueño, por la confianza hecha jirones que tardará años en coserse, y gratitud profunda como raíces antiguas por esa falsedad que deshizo la red mortal, por el instinto que me hizo mentir y romper el ciclo. La existencia es un bordado delicado de costumbres que nos dan refugio, pero a veces un punto suelto, una hebra rebelde, libera el alma y salva lo que más amamos. Si este cuento te ha rozado el corazón con su mezcla de sombras y luz, susúrrame en los comentarios. ¿Qué nudo te dejó sin aliento, colgando del borde? Suscríbete para más tejidos de verdades ocultas, relatos que susurran como el viento en las colinas. Te espero en el próximo susurro, amigo mío, con el corazón abierto como un jacaranda en flor,